Lesiones blancas como lo es el morsicatio, la hiperkeratosis friccional, la estomatitis nicotínica y también desórdenes potencialmente malignos en donde destaca la leucoplasia, la eritroleucoplasia, la keilitis actínica y por último el lupus eritematoso como posible, digamos, etiología para el desarrollo de algunas neoplasias malignas, ¿ya? Las manchas blancas, entre comillas, de la mucosa pueden tener orígenes de diferentes, digamos, causas y que es pertinente evaluar. Por lo tanto, el cáncer oral, que también es conocido como carcinoma espinocelular y esa es su abreviación CEC, o lo pueden también conocer con la abreviación de COCE, de carcinoma oral de células escamosas, puede iniciar como una lesión blanca, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que desde esta clase en adelante ustedes cuando vean una lesión blanca que no desprende al raspado, les levante las antenitas para saber qué es lo que está ocurriendo acá, preguntarse si estos se habían observado antes el paciente o no, y por supuesto ustedes derivar donde corresponde, ¿ya? Es importante reconocer a las lesiones que tienen un potencial de malignización y tratarlas a tiempo, porque hay zonas que son críticas a nivel de cavidad oral. No es lo mismo que yo observe una leucoplasia, una lesión blanca en el reborde alveolar, a que observe una lesión blanca en la cara ventral de la lengua y que comprometa el piso de boca. ¿Ya? Porque el tratamiento, si es que esa lesión blanca a la biopsia ya es carcinoma, el tratamiento para el piso de boca y el pronóstico es mucho peor que si está en reborde alveolar. ¿Cómo lo mando a que se vea la mancha? ¿Cómo? ¿Cómo lo derivo a la... ¿Cómo lo ocurre para que se vea esa mancha? Ve, lo deriva a patología y que lo haga lo antes posible. No, nada, le dice, usted tiene una lesión, un área blanca que no se desprende del raspado y estas lesiones son categorizadas como desórdenes potencialmente malignos, pero obviamente esto tiene que ser revisado por un especialista. ¿Ya? Entonces, las lesiones blancas se pueden formar por diferentes causas, ¿ya? Entre eso está que una lesión yo la voy a ver blanca porque hay aumento de la queratina epitelial, es decir, aumenta el grosor de la queratina, por lo tanto se traduce en hiperkeratosis. Eso puede hacerme a mí ver una lesión blanca. La hiperplasia, que el tejido aumenta a nivel celular, por lo tanto el riego sanguíneo sea mucho menor porque el epitelio está más grueso y de esa manera mucho más pálido porque los nutrientes están siendo distribuidos de menor manera. Que exista también edema intercelular, lo que se conoce a nivel epitelial como esponjiosis, ¿ya? Y también puede ocurrir que haya hipovascularización, que disminuya la cantidad de arterias o de vasos sanguíneos que lleven sangre a la zona, por lo tanto la zona se ve mucho más pálida, más cianótica, ¿ya? Y o que en el tejido conectivo subyacente al epitelio haya un proceso de cicatrización o daño en el colágeno, ¿ya? Esas son diferentes situaciones en por qué, o que pueden explicar, de, digamos, por qué yo estoy observando a una lesión blanca, ¿ya? Entonces, dentro de las clasificaciones de estas lesiones blancas tenemos una clasificación que responden al orden de lesiones con características hereditarias, otras con características irritativas, algunas con características infecciosas y ya por último de carácter inmunológico. Vamos a ir revisando algunas de ellas. Entonces, para comenzar vamos a conocer el morsicatio buccarum. El morsicatio buccarum es no más que morderse la mejilla todo el rato, ¿ya? Muchos pacientes lo hacen, ¿sí? Y es costumbre incluso en algunos estudiantes también de odonto. ¿Qué pasa? ¿Ya? Ahora, es una lesión facticia, por supuesto, por un mal hábito, es decir, traumática, irritativa. Eso quiere decir que sea facticia, ¿ya? Cara interna de mejillas donde más ocurre de manera bilateral cerca a la línea oclusal, ¿ya? De carácter asintomático. ¿Se desprende al raspado? Por supuesto que se desprende al raspado, pero lo que están desprendiendo al raspado es sacar ese fascelo epitelial, porque tanto morderse, tanto irritarse, se van descamando el tejido. Entonces ustedes al raspar esa zona
no sacan más que superficie epitelial. ¿Se entiende, chiquillos? Ya. No están removiendo ni cándida ni nada. Tiene mayor prevalencia las mujeres y que, por supuesto, cuando lo evaluamos clínicamente vamos a ver cómo es que en la cara interna de las mejillas se observan algunas áreas más blanquecinas, otras más bien eritematosas y que son, por supuesto, irritativas en respuesta, digamos, a la constante traumatización de la zona. ¿Ya? Cercanos a la línea oclusal, dígame. ¿Siempre es bilateral? Casi siempre es bilateral. Puede existir solo en un lado, pero los pacientes tienden a morderse las dos mejillas. ¿Ya? Y de hecho hay pacientes que se ponen el dedo, que hacen así. Ah, sí. Que están así, ¿lo han visto? Que están así. ¿Ya? Entonces, muchas veces, yo no digo que siempre pueda ser bilateral, doctor, pero en la mayor prevalencia es que se den las dos caras internas de la mejilla, ¿ya? Que algunas pacientes se puedan morder solo una, eso ya es cosa del paciente, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es el examen clínico, por supuesto que hay que determinar los límites de la lesión y las anamnesis ya son suficientes para poder diagnosticarlo. También ocurre el morsicatio cuando los pacientes, o las zonas de queratosis o fricción, cuando los pacientes están con ortodoncia, ¿ya? También puede ocurrir en la cara interna de la mejilla. No requiere biopsia, ya que es innecesaria porque es completamente traumático, hay que evitar, hay que tratar la etiología, de esa manera esto resuelve. Y si es que uno indicara una mala indicación de biopsia, esta sería bastante inespecífica, ¿ya? Solo vamos a ver un cambio en el epitelio, algunas zonas que tienen menos estratos epiteliales, otras zonas que exponen incluso el tejido conectivo porque pueden llegar hasta la ulceración del área y que por supuesto no me va a indicar nada si yo no corroboro con la clínica, ¿ya? Tratamiento no requiere, pero sí por supuesto eliminar el mal hábito y promover la higiene dentro de las cosas básicas que se debería realizar en este tipo de pacientes. Otro de las lesiones blancas importantes a conocer es la hiperkeratosis friccional, ¿ya? La hiperkeratosis friccional es una mancha blanca que va a ocurrir ¿dónde? Principalmente en las zonas como el borde de lengua o el reborde alveolar, ¿ya? En estas zonas son, por ejemplo, lesiones que ustedes van a observar que son muchas veces en respuesta a un carácter irritativo, es decir, usted o fuma, o fumaba, o ocupa prótesis que haga fricción en esa zona, ¿ya? O incluso su lengua se interpone entre medio de la línea cruzada de los dientes y genera que ella se muerda constantemente esa zona, también puede ser otra causa, ¿ya? Ahora, histopatológicamente, cuando yo la voy a diagnosticar, no puedo decir hiperkeratosis friccional porque esto es clínico, ¿ya? Cuando yo la veo a la histopatología, a el estudio de la biopsia, yo tengo que decir, en este epitelio hay hiperkeratosis, por eso se ve blanca, porque aumentó la cantidad de queratina. Dice para orto, ¿por qué? Porque es el tipo de queratina, en esta foto es ortoqueratina, ¿ya? Esas son diferencias desde histología que ustedes deberían saber cuál es una y cuál es la otra, ¿ya? Pero en el epitelio no hay alteración, solo hay aumento de la queratina, pero las células basales se ven normales, ¿ya? ¿Por qué importa eso, profe? Porque las displasias son precursoras del cáncer. Entonces, cuando yo observo esta lesión, yo digo, hay hiperkeratosis sin displasia epitelial. ¿Ya? Yo digo, hay aumento de la queratina, pero el epitelio se ve normal. ¿Vamos bien, chiquillos? Ya. Tratamiento, eliminamos el trauma y controlamos. ¿Ya? Algunas veces puede ser requerido el manejo quirúrgico para remover la zona y realizar otro tipo de tratamientos, etcétera, son los menos, ¿ya? Vemos esta zona de reborde en donde se ve completamente, esto es un reborde alveolar, donde se ve completamente blanco, ¿ya? Eso es una hiperkeratosis friccional, aumentó la queratina y clínicamente se traduce en una coloración más blanca. Cuando lo llevo a la histopatología observo una gran capa de queratina y el epitelio normal.
componente inflamatorio en el tejido conectivo que acompaña al epitelio. ¿Por qué hay inflamación? Porque está en respuesta a un trauma. Entonces está llegando la inflamación a esa zona. ¿Ya, chiquillos? Ya. Entonces, el diagnóstico, el examen clínico, la anamnesis y la asociación con el factor causal son suficientes, ¿ya? De que eso ya no me guía a mí al diagnóstico y sea innecesario o insuficiente para mí para poder decir, ¿sabe qué? Lo que usted tiene, señora, es una hiperkeratosis friccional. Entonces, en ese caso, uno puede indicar la biopsia, ¿ya? Cuando uno indica la biopsia, esta no va a aportar mucho. Lo único que vamos a ver es ese aumento de la queratina, como lo que observamos, ¿ya? El epitelio va a estar normal, ¿ya? Pero acá por supuesto que importa eliminar el factor causal para evitar que otras zonas se vuelvan hiperqueratósicas. ¿Por qué, chiquillos? Porque esto constituye un diagnóstico diferencial de otras lesiones que vamos a ir conociendo a lo largo de la clase, ¿ya? También tenemos como lesiones blanquecinas la estomatitis nicotínica. Y la estomatitis nicotínica es una lesión blanca que ocurre principalmente en el paladar, ¿ya? Asociada muchas veces, como dice su nombre, al consumo de tabaco. No se desprende al raspado y genera puntos rojos. ¿Por qué? Porque el humo del cigarro se cree que genera esta dilatación a nivel ductal, ¿ya? Que se vuelven eritematosos. Entonces, aparte que en el paladar, que está cubierto por un epitelio, están las salidas obviamente de los conductos glandulares, pues hay glándulas, sobre todo en las zonas más laterales, no en la zona del centro, en las zonas más laterales, ¿ya? En esas zonas, por supuesto que se pueden ver estos puntitos un poquito más eritematosos, ¿ya? La histología no es más que un aumento de la queratina nuevamente y inflamación en el tejido glandular, producto de, por supuesto, el daño inflamatorio, perdón, el daño crónico que está generando el humo del cigarro y el proceso inflamatorio que está ocurriendo. Ya, acuérdense que el proceso inflamatorio lleva a la vasodilatación, a la congestión, al edema, etc. ¿Ya? Los pacientes que fuman mucho, es muy probable que ustedes observen este tipo de paladar. ¿Ya? Un paladar mucho más blanquecino, con algunos puntitos rojos, que son esas AN eritematosas, y que a la histología no es más que el aumento de la queratina en el tejido e inflamación de las glándulas. ¿Ya? Recuerden que las glándulas en el paladar están más hacia las bordes laterales en el paladar duro, ¿ya? Porque en el paladar blando está lleno de glándulas, ¿ya? Y que cuando yo lo estudio, por supuesto, aparte de la hiperkeratosis, tengo que diferenciar si es para u ortoqueratina, y eso tiene que ver con el proceso de queratinización. Aquí vemos el estrato granuloso, con eso yo ya sé que lo que está arriba es ortoqueratina. ¿Ya? Cuando los pacientes presentan además este tipo de lenguas, ¿ya? Con lesiones blanquecinas hiperplásicas, ¿ya? Y que muchas veces se acompañan con los cambios a nivel del paladar, uno puede pensar que el paciente tiene otras técnicas de fumar, y es lo que se conoce algunas veces como el fumar invertido, ¿ya? El reverse smoke. Acá es mucho más común que ocurra en sectores rurales, principalmente mujeres, con un promedio casi cercano a los 60 años, y los pacientes que tienen esta tendencia a fumar invertido tienen una prevalencia de cáncer entre el 10,8, casi el 11, hasta el 18%, ¿ya? Por lo tanto, no es menor. Recuerden que el tabaco es uno de los principales que genera daño en el DNA por los depósitos de benzopirenos, ¿ya? Si es que estos se depositan a nivel epitelial, la célula se induce a mutaciones, ¿ya? ¿Qué mira así? ¿Fuma al revés? ¿Sí? Deja la parte donde sale la ceniza hacia adentro. Como mascar tabaco. Mascar tabaco también. Hay muchas técnicas. ¿Ya? Niños, cuando uno observa a los pacientes, ¿qué pasó? Hay una jugadora invertida. ¿Una jugadora invertida? ¿Jester Sud? O sea, su nombre no es solo de una estudiante de odontología, sino de superestrella. ¿De las malas praxis? No, una amiga. Nah. Ya. De probar,
Ya, aparte el africano fumo al revés. No, doctor, no puedo tener la boca chiquitita. Ya, niños. Entonces, cuando yo evalúo a estos pacientes, por supuesto que tengo que ver las caras, digamos, a nivel de los dientes, tinciones de nicotina en exceso, ¿ya? Son pacientes que llevan años fumando de esta manera, por lo tanto, no es raro que uno observe este grado de queratinización en el tejido, ¿ya? Cuando estos pacientes llegan de esa manera, por supuesto, lo inicial es remover el factor traumático para ir controlando y evaluar, ¿ya? Entonces, ya habiendo visto ese tipo de lesiones blancas, chiquillos, que son un poco más inocentes, por así decirlo, llegamos a los desórdenes potencialmente malignos, ¿ya? Y los desórdenes potencialmente malignos importan, niños, porque en aumento se han visto, ¿ya? Y sobre todo en pacientes más jóvenes, ¿ya? Los desórdenes potencialmente malignos, para poder comprenderlos, debemos entender dos conceptos. Está el concepto de lesión, que refiere al tejido alterado morfológicamente, es decir, en su forma, en que es más probable que se produzca cáncer que en su contraparte normal. Y debemos entender el concepto de condición, estado generalizado asociado a un riesgo significativamente mayor de cáncer. Por ejemplo, que fume, que tenga antecedentes familiares, que tenga antecedentes también de cáncer previo, etc. ¿Ya? Los desórdenes potencialmente malignos de DPM o lesiones precursoras, ¿ya? Son muchos, ¿ya? Son varios. Por supuesto que es importante que yo quiero que sepan esto que dice acá abajito. Dice, los desórdenes potencialmente malignos de la mucosa oral también son indicadores de riesgos probables de neoplasias malignas futuras. ¿Por qué? Porque en otras zonas de la mucosa que estén clínicamente sanas y no son predictores de sitios específicos, puede ocurrir activación celular. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a ver al paciente y ven que en el borde lateral de la lengua tiene una leucoplasia, un borde, una mancha blanca que no se desprende al raspado. Esa es la zona que ustedes van a tratar, pero no quiere decir que en otras zonas de la misma cavidad oral de la paciente las células ya estén mutadas. ¿Se entiende, niños? Eso no lo podemos saber, ¿ya? Y eso se llama la iniciación celular, ¿ya? Cuando los pacientes presentan desórdenes potencialmente malignos, se habla que las células ya están iniciadas, ya, hacia la mutación. Entonces, el primero es la leucoplasia. La leucoplasia es la que deben conocer al revés y al derecho, niños. Es un término clínico. ¿Qué llamo leucoplasia realmente? La leucoplasia es un término clínico para una mancha blanca que no se desprende al raspado, ¿ya? Entonces, lesión blanca que no desprende al raspado, que no puede ser claramente diagnosticada como alguna otra enfermedad de la mucosa oral. Y que, por supuesto, si yo ya estoy determinando que es una leucoplasia, esa puede evolucionar a cáncer, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un desorden potencialmente maligno, ¿ya? Por favor, niños, las leucoplasias son desórdenes potencialmente malignos y el potencialmente les viene muy bien. Ustedes tienen que sacar esa leucoplasia y mandarla al patólogo para que la estudien, porque esa leucoplasia puede o tener solo cambios iniciales en las células o puede estar en cáncer. Entonces, por eso es que es potencialmente maligna, porque si está inicial, al paciente hay que sacarle solamente la lesión y controlarlo. Si al paciente le sacan esa lesión y es cáncer, no basta solo con sacar la lesión, pues hay que sacar casi la mitad de la lengua y ver si es necesario quimioterapia o radioterapia. ¿Sí o no? Ya. Por eso. Y tiene un avance progresivo en el tiempo. Por eso es importante la detección de estas lesiones lo antes posible, ¿ya? El 60-70% de las lesiones son potencialmente malignas, ocurren mucho más en hombres, ¿ya? Y mucho más en pacientes fumadores. Doctor. Nos tomamos un paciente así donde generalmente la biopsia indica que es maligno. ¿Ya? ¿Que es un cáncer? ¿Que es un carcinoma? ¿Ya? ¿Qué hace con nosotros? Nada, pues lo deriva. Y ahí- No, lo deriva. Usted hizo muy bien ya con derivar o tomar la biopsia de esa leucoplasia, cosa que muchos dentistas no hacen.
Y lamentablemente las leucoplasias siguen creciendo y después cuando se mandan a estudiar ya es tarde. Porque avanza, vamos a ver que tiene un tiempo de progresión. ¿Ya? Entonces, si yo fuera el paciente mejor que un doctor, uno les cree todo, pues sí o no, los pacientes les van a creer a ustedes todo. Entonces, si usted le dice no, no es nada, el paciente le va a creer que no es nada. ¿Ya? Entonces, y ahí después se va a ver la biopsia y un carcinoma cuando usted lo vio hace 4 años y era solo una displasia. ¿Ya? Y el tratamiento ahí dista bastante. ¿Ya? Acá es mucho más común en hombres y en pacientes fumadores. Por lo tanto, ¿quién tiene peor pronóstico? ¿Ah? No, piensen bien. ¿Quién tendría peor pronóstico? Si esto es común en hombres. Si la leucoplasia está en mujeres y no fumadoras, ahí es muy probable que sea maligno de una. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Ya. Lo contrario. ¿Ya? Es peor que una leucoplasia ocurra en mujeres porque es más probable que la lesión ya sea maligna. ¿Ya? Porque las leucoplasias son potencialmente malignas, no son malignas. ¿Ya? Son potencialmente malignas. ¿Ya? Etiología, tabaco, alcohol, radiación, algunas asociaciones sanguinarias y microorganismos son algunas de las causas a las cuales se asocian. Por supuesto que hay pacientes que no fuman, que hacen ejercicio, que son súper sanos y desarrollan una leucoplasia. Ocurre, pues chiquillos, si la mutación es incontrolable. ¿Ya? Eso puede pasar, puede ocurrir. ¿Ya? También se han otorgado algunos otros factores, como lo es la mala higiene, el nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen menos posibilidad de visitar al dentista, chiquillos, es mucha menos la posibilidad de que tengan el screening que corresponde en el tiempo adecuado, por lo tanto las lesiones evolucionan más, entonces el paciente se mantiene mucho más con este tipo de lesiones. Y la edad, que a mayor edad también hay mayor prevalencia de lesiones leucoplásicas. Y por supuesto una historia familiar de cáncer de cabeza y cuello por algunos genes asociados a ciertos tipos de cáncer. ¿Ya? Hay más de 70 carcinógenos conocidos asociados al tabaco. ¿Ya? Cuando uno fuma, algunos de esos depósitos carcinogénicos son procesados por las células. ¿Ya? Entre esos están las nitrosamidas y los hidrocarburos aromáticos, ¿ya? Que se conocen como los benzopirenos, ¿ya? Estos se van a depositar en el epitelio. Y el epitelio, obviamente, como son células, las empieza a procesar, ¿ya? Ahora, además que el humo del cigarro está caliente, ¿o sí o no? Ya. Y eso también es un daño a nivel epitelial que promueve a el daño en el DNA, y si hay daño en el DNA, a la mutación celular. ¿Ya? Asociado a la intensidad y a la duración. Hay mayor riesgo si comienza antes de los 16, mucho tiempo fumando, ¿ya? Más de 20 años, más de 20 cigarrillos, por supuesto que los pacientes tienen más prevalencia de presentar lesiones leucoplásicas, ¿ya? Uno lo primero que hace cuando ve un paciente con una leucoplasia es fuma. Lo primero que pregunta, sí, doctor, ¿cuánto fuma? 10 cigarrillos diarios. ¿Ya? Entonces, aquí dice 20, pero 10 también es mucho, ¿no, niños? ¿Ya? Entonces, en el fondo, esos son los juegos que ustedes deben ir, digamos, realizando. El cese del hábito se asocia a un menor riesgo, por supuesto que sí. Dicen que el daño que genera el cigarro se mantiene o prolonga después de 10 años, ¿ya? Incluso desde que el paciente dejó de fumar, ¿ya? Por lo tanto, porque es un daño acumulado a nivel celular, ¿ya? Entonces, es complejo, bastante complejo. Lo peor de todo es que los pacientes, algunos no pueden dejar de fumar de un día para otro. Los más urgidos, que son mayoritariamente los hombres, esos dejan de un día para otro, ¿sí? Las mujeres son más como, no, que no va a dejar de fumar. ¿Uy? Yo te tomo la biopsia nomás. ¿Ya? Ya, chiquillos. Factores de riesgo como el alcohol. El alcohol tiene acetaldehído que induce algunas mutaciones en el DNA. Sin embargo, el alcohol por sí solo no es un mutágeno. ¿Se acuerdan de eso? No.
Doctor Negro. ¿Se murió Doctor Negro? Niños, el cigarro es un iniciador y el alcohol es un promotor. ¿Ya? ¿Por qué los dos en conjunto son tan peligrosos? Porque el cigarro deposita los benzopirenos, ¿ya?, en la superficie epitelial. Y el alcohol aumenta la permeabilidad del epitelio. Entonces estos van a penetrar más fácil, ¿po? ¿Les hace sentido? Sí. Ya, por eso. ¿Ah? ¿Sí? El cigarro va a depositar el benzopireno en el epitelio. Cuando usted consume alcohol, aumenta la permeabilidad de ese epitelio. Por lo tanto, los depósitos penetran de manera más fácil a nivel de la célula. ¿Ya? Por eso que el alcohol por sí solo no se constituye un mutágeno, ¿ya? Pero en ayuda del tabaco, por supuesto que aumenta mucho el riesgo, ¿ya?, de transformación epitelial. Por supuesto que va a promover el daño hepático, aumento de la permeabilidad de la mucosa, y eso va a promover el paso de los carcinógenos. Tipos de leucoplasias: existen dos grandes tipos, la homogénea y la no homogénea. La homogénea es categorizada como una leucoplasia más bien fina, puede ser engrosada o ondulada, y la no homogénea depende de su superficie, ya que puede ser verrucosa, nodular, leucoplasia verrucosa proliferativa. El LVP es otro tipo de leucoplasias también categorizadas como no homogéneas, la eritroleucoplasia, y también algunas leucoplasias ulceradas, estas con mayor riesgo, por eso están con asteriscos, ¿ya?, con respecto a los estudios y a los resultados obtenidos, que en la mayoría de las veces ya está en proceso de malignización. ¿Ya? ¿Vamos viendo que no tiene tuto? ¿No tiene tuto? Como la otra vez. Ya que la otra vez me dijo así como doctor, parecía como curado. ¿No? Que se ponga rojo, como doctora. Ahora es buena. Ya, niños. Entonces, factores que influencian el aspecto de la leucoplasia, chiquillos. Por supuesto, la mucosa oral, el tipo y la calidad de queratinización o la cantidad, ¿ya? Está el ambiente, cuánto es el flujo salival, si es que hay buena higiene o no, si hay un proceso inflamatorio en la mucosa. También el hábito tabáquico, todo eso va a interferir en cómo ustedes observen a la leucoplasia. Son más graves las leucoplasias bien delimitadas que las leucoplasias de bordes difusos. ¿Ya? ¿Ve? Las leucoplasias bien delimitadas necesitan ser estudiadas con mucha más urgencia que las que tienen bordes difusos. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces aquí tenemos un ejemplo. En la zona del paladar blando vemos una lesión blanquecina, ¿ya? Que es una placa. ¿Por qué es una placa? Porque tiene un solo levantamiento, ¿ya? Es más bien plana, la superficie se ve un poco no homogénea porque no se sigue, tiene como fisuras, ¿sí o no? ¿Ya? Y además, yo evaluando esto tengo que descartar factores irritantes. La prótesis no toca ahí, la paciente no fuma, no se mete el dedo para hacer heridas, etc. Esto yo lo voy a categorizar como una leucoplasia. Señora, se tiene que sacar eso o tomar una biopsia de una zona de la leucoplasia para estudiar en qué estado está esa leucoplasia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la leucoplasia es la denominación clínica. ¿Ya? Y después viene la histopatológica, que la vamos a conocer. Vemos lo mismo, lesión en el borde lateral de la lengua y que se extiende al piso de boca. ¿Necesario estudiarlo? Por supuesto que sí. Chiquillos, ustedes ven esto y eso no está bien, ¿sí o no? ¿Les llama la atención si ven un paciente con eso? Ya, yo les pregunto esto porque a mí me llama la atención cuando me derivan pacientes y los pacientes se han hecho todo el tratamiento antes. Y tú que hay como... Iba a controles de limpieza, se hizo la restauración en el diente no sé qué. ¿Ya? Chiquillos, su nombre y su título, yo siento que es más importante que ganarse 50 lucas por haber hecho una limpieza o no. ¿Sí o no? Porque
tal vez a algunos no les interese, pero siento que la reputación que se dan como profesional sí que importa, pues. ¿Sí o no, chiquillos? Ya. Entonces, por eso acá, cuando ustedes observen esto, niños, deriven al tiro. ¿Ya? Porque eso no está bien. Con mucho profesionalismo, si ustedes no son patólogos, no les gusta, no me interesa, pero con mucho profesionalismo no le dicen a la paciente esto es maligno, obviamente, porque también asustan a los pacientes. Hay muchos dentistas que le dicen, no, esto es cáncer y era cándida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, con mucho tino, niños, ustedes le dicen, ¿sabes qué, señora Juanita? Usted tiene un área que es blanca y estas áreas blancas tienen que ser estudiadas por un patólogo. ¿Ya? Le tienen que tomar una biopsia. Les van a preguntar probablemente de que ustedes, si no se sienten competentes en ese momento de explicar esto que estamos viendo ahora, porque es lógico y entendible, al menos de mi parte, que algunas cosas se vayan olvidando cuando no se usan de manera diaria, ¿ya? Ustedes le dicen, ¿sabe qué, señora Juanita? Yo prefiero que usted las opiniones como y las características o las explicaciones se las dé el patólogo, ¿ya? Pero yo sí cumplo con usted de decirle que vaya a ver a un patólogo. Por último, niños, el patólogo decidirá si le toma o no biopsia, ¿ya? Pero que ustedes sepan que eso es serio, ¿ya? Cuando yo observo esto en borde también lateral de lengua, chiquillos, acá observamos esta área blanca, ¿sí o no? Que es más bien homogénea en algunas zonas y en otras zonas son más no homogéneas, ¿verdad? Son más heterogéneas. Ahora, cuando yo veo clínicamente, esto igual da la práctica, veo aquí que hay un aumento de volumen como que tuviera un centro ulcerado, ¿sí o no? Es muy probable que esta zona sea cáncer, esta área, ¿ya? La lengua acá, chiquillos, se va así, la mutila, ¿ya? Por eso es importante que ustedes vean un cambio que no tiene una etiología conocida, ustedes la categorizan como leucoplasia, estudien al tiro, señor o señora, al tiro, ¿ya? En la encía, zonas de riesgos, también, ¿ya? Obviamente es, por supuesto, necesario el estudio histopatológico. Cuando yo observo el estudio histopatológico de estas lesiones, tengo que saber qué cambios son importantes que yo tengo que observar en el epitelio. Ya fueron principalmente descritos por Pinborg, que es un gran patólogo que aportó mucho a la patología oral, ya desde diferentes tipos de lesiones. Y Pinborg dijo que cuando yo voy a observar que un epitelio no está bien, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir pérdida de la polaridad de las células basales, ¿ya? Hay que tener, los núcleos se deben ver mucho más oscuros, ya deben presentar hipercromatismo, hay incremento en el número de las mitosis porque las células están aumentadas en proliferación, ya hay alargamiento del núcleo, el núcleo se ve hipercromático porque está sintetizando y sintetizando DNA, ya porque está replicando, hay pleomorfismo, alteración en la morfología de las células. Y estas características en general, muchas más, ¿ya? Estas son las básicas, son las que me permiten a mí evaluar un epitelio, un tejido y decir, este tejido no está bien, no está sano, ¿ya? Entonces, aquí las fotos, chiquillos, vean su clase, por favor, ¿ya? Acá, yo cuando observo un epitelio y veo hiperkeratosis, solo el estrato superior, que es la zona de la queratina, veo que tiene un aumento en el grosor de esa queratina. Esta foto era muy bonita, y digo era porque no se observa acá, porque esta foto, si ustedes la ven en su clase, tiene una zona que es como una línea en donde el epitelio se ve más oscuro y el epitelio se ve más claro. Ya, doctora, esa es la zona de transición, ya, en donde está ocurriendo el daño, ya, y eso uno lo busca, uno trata de buscarlo, es difícil encontrar, por eso se ponen las clases, ya. Ahora, cuando el tejido sigue recibiendo ese estímulo, o la leucoplasia, le dijeron, no, no pasa nada, quédesela, déjesela, ¿ya? El epitelio avanza a un cambio inicial. Cuando las células cambian, se llama displasia, ¿ya? Células displásicas, células con atipías, ¿ya? El primer cambio es una displasia leve. La displasia leve se remite ¿dónde? Al estrato basal y al parabasal.
¿Ya? Niños, anoten eso o me escuchan después la grabación. ¿Ya? La displasia leve se remite al estrato basal o al parabasal. O al parabasal. ¿Ya? Cuando avanza en el tiempo, esa displasia empieza a seguir hacia arriba, pues las células de más arriba se vuelven ahora mutadas. ¿Ya? Y lo denominamos displasia moderada. Aquí ya estamos en el estrato espinoso. ¿Ya? Pasamos del basal al parabasal al estrato espinoso. Y vemos el estrato espinoso que las células ahí no están bien. Después, vemos que después del estrato espinoso viene el estrato superficial, ¿ya? Y ese estrato superficial también muestra atipía, mucho más arriba. Entonces, ahora tenemos a todo el grosor del epitelio con alteraciones. Entonces ahí lo denominamos displasia severa. ¿Ya, chiquillos? ¿Vamos bien? Esto tiene que ver con el grosor del epitelio. Leve, basal para basal, moderada, que ya está comprometiendo el estrato espinoso, basal para basal espinoso, ¿se entiende? Porque va subiendo. Y ya displasia severa, basal para basal, espinoso, superficial. No completamente el superficial, ¿ya? Pero llega hasta el superficial. Profe, y cuando ya todo el tejido epitelial, todo, desde la base hasta el estrato más arriba, de lo más arriba, está todo displásico, eso se denomina carcinoma in situ. ¿Ya es carcinoma? ¿In situ? In situ, ¿ya? En el lugar. ¿Ya? ¿Puedes repetir eso? Ya. La displasia va avanzando, ¿verdad? Ya. La displasia severa va a llegar desde el basal hasta el superficial, pero no lo va a comprometer. Gran parte del tejido epitelial está comprometido, ¿sí o no? Ya. Pero después viene otro estado, después de este, que es mucho más grave, que es el estado de carcinoma in situ, en donde desde el estrato de más arriba, ¿ya? Desde lo más superior hacia lo basal, está todo alterado, todo alterado. Y si está todo alterado, yo ahí lo denomino carcinoma in situ. Sí, ¿Ya? El carcinoma in situ después evoluciona a carcinoma de células escamosas. Profe, ¿cuál es la diferencia? Es que en el carcinoma de células escamosas hay células que ya están infiltrando en el tejido conectivo. ¿Ya? Y aquí lo vemos con una gráfica, niños. Tenemos el tejido de la mucosa normal. Vemos que hay un primer cambio en la superficie que es denominado leucoplasia, ¿ya? Esta es una leucoplasia más bien de superficie lisa, ¿ya? Homogénea. Esta leucoplasia se mantiene en el tiempo, se vuelve fisurada, ¿ya? Y más gruesa. Cuando se vuelven fisuradas y más gruesas, son categorizadas dentro de las no homogéneas. Por lo tanto, prenden un poco más las antenas porque tienden a que cuando yo las biopsie, casi la mayoría o la gran parte de ellas son más malignas que estar en estados previos de malignidad. ¿Ya? Después viene la proliferación de esa leucoplasia, que puede ser verrucosa, que empieza a generar proyecciones del epitelio hacia arriba. Y por supuesto que aquí se van describiendo todos los cambios celulares que ocurren en cada estado de ellos. ¿Ya? Incluso esa leucoplasia puede estar, digamos, adyacente a una área que se ve más roja en el tejido. Y esas áreas más rojas en el tejido se conocen como eritroplasia. ¿Ya? Eritroplasia. Las áreas rojas se conocen como eritroplasia. Y esas son más frígidas. Porque esas es muy probable que cuando usted pida la biopsia ya tengan cáncer. ¿Ya? Ya. Niños, ¿tienen un plumón? Sí. Ahí está ese es el lo que yo quería. Entonces, ¿Se diferenciaba el carcinoma de células escamosas? A ver, lo voy a explicar. Ahí tiene el plumóncillo. Ya, niño. doctor, La puedo dibujar. entonces, en la leucoplasia, Ya, silencio, hay una duda acá. La leucoplasia. ya cuando lo veo en el paciente, digamos, el dorso lateral de la lengua, Sí. veo que tiene la leucoplasia definida. Ya.
Tienen Pero- que mandarla a estudiar para ver si está en displasia leve, si está en displasia moderada, si está en displasia severa o si ya está en estado de carcinoma. Mi consulta es que la eritroplasia se identifica como, por ejemplo, una línea dentro de esa limitación de leucoplasia, una No, línea... el área blanca. El área blanquecina es la leucoplasia. No, la eritroplasia, ¿cómo se identifica en el...? ¿Cómo? Ah, Ahí. ya lo vamos a ir viendo. ya. Ya lo vamos a ir viendo. Yo les expliqué la imagen, pero lo vamos a ver. ¿Ya? ¿No hay Bueno, tumor? bien. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? Ya. Entonces, el epitelio va desde lo normal a un estado de hiperkeratosis sin displasia epitelial. El epitelio sigue bueno, no cambia nada. Tenemos células epiteliales aquí, ¿ya? Hay aumento de la queratina, entonces tenemos hiperkeratosis sin displasia epitelial. No hay cambios en las células se ven buenas, ellas siguen su curso de vida normal, ¿ya? El primer cambio es la displasia leve, entonces tenemos el epitelio, lo vamos a hacer de 3 capas nomás, chiquillos, el epitelio, ¿ya? Que la displasia leve, y aquí está el estratocornio, en la displasia leve, las atipías celulares están, ¿se acuerdan que yo les dije que una de las alteraciones displásicas es que las células pierden su polaridad nuclear? Ya, es porque el núcleo siempre va pegado a la membrana basal. Entonces, una forma de verlas que están en estado de mutadas, ¿ya? Es que el núcleo está aquí arriba. Eso no es normal, po, ¿ya? Y además, también algunas presentan el núcleo así, grande, po. Pérdida de la relación núcleo-citoplasma se llama eso. ¿Ya? ¿Es normal ver esto? No. Entonces, está solo remitido el estrato basal y puede que alguna otra célula un poquito más arriba en el parabasal esté alterada, sí. Displasia epitelial leve. Porque estamos solo en este tramo del epitelio. ¿Ya? Después nos vamos a una alteración que ocurre en el estrato espinoso, aquí, en el medio. ¿Ya? Las células acá también. Pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Hay hipercromatismo nuclear. Está súper oscuro el núcleo. Está muy basófilo. Las células cambian su forma. ¿Ya? No son cúbicas, hay algunas que están redondas, por ejemplo. ¿Ya? Ya estamos en el estrato escamoso, entonces ahí lo denominamos displasia epitelial moderada. ¿Ya? Después, esa atipía la observamos acá arriba, lo mismo, nos vamos a displasia en el estrato más superficial, pero que no compromete todo el grosor del epitelio, no lo compromete, sino que llega al superficial, pero no lo compromete todo porque el superficial tiene más capitas aquí arriba, ¿ya? Ahí yo lo llamo displasia epitelial severa. ¿Cuándo voy a llamar al carcinoma in situ? Cuando la atipía está en el máximo, en el de más arriba. Aquí yo veo atipía también, ¿ya? Hay alteración. Entonces todo esto, si está todo alterado, yo lo llamo carcinoma in situ. ¿Ya? ¿Cuándo yo voy a llamarlo carcinoma de células escamosas? Cuando el epitelio muestra invasión hacia el tejido conectivo. Las células empiecen a invadir acá. Esta es la membrana basal y las células están cayendo hacia el tejido conectivo. Así. Ahí ya lo llamo carcinoma de células escamosas. ¿Se entendió, chiquillos? Ya. Eso es necesario saber para que cuando estudien la clase puedan comprenderla de mejor manera. ¿Ya? Entonces, desde las displasias leves a moderadas, vamos a avanzar a severa, carcinoma in situ, y ya después a el carcinoma de células escamosas. ¿Ya? La displasia leve va a presentar ciertas atipías a nivel celulares, deben estudiarlas. La moderada igual, así como también la severa, que es lo que podrían no entender acá, creo que lo he explicado todo. Mitosis aberrante, que son mitosis que no corresponden
a las formas normales. Si es que les aparece disqueratosis en la literatura, la disqueratosis es que las células empiezan a generar queratina acá abajo. Y las células tienen que generar queratina acá arriba, pues. ¿Ya? Eso cuando genera abajo se llama disqueratosis. ¿Ya? Entonces, yo tengo que observar, ¿hay otros sitios comprometidos? ¿De dónde tomo la biopsia? Por supuesto que yo me tengo que hacer esas dudas, ¿ya? Y existen elementos que me ayuden en el diagnóstico o que me guíen y me ayuden a mí como herramienta para poder tomar una buena biopsia. Por supuesto que sí. Está el ácido acético y el azul de toluidina. El ácido acético sirve principalmente para limpiar la zona previamente y ya después ocupamos el azul de toluidina, que se cree va a marcar las zonas de alta proliferación celular, ¿ya? Por supuesto que se han reportado un alto número de falsos positivos, ¿ya? No siempre donde tiñe el azul de toluidina es una guía para la toma de la biopsia, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa, chiquillos? Es esto, miren su clase por favor. Tenemos un paciente con una lesión en el borde lateral hacia la cara ventral de la lengua en la zona anterior, ¿verdad? Ya. Al paciente le limpia la lengua, obviamente, lavar con ácido acético, limpiamos el tejido y después aplicamos azul de toluidina. Y la lesión se vuelve azulada, ¿sí o no? Ya. Hay zonas que están más azuladas, ¿verdad? En la foto la ven, ya. Sí. Supuestamente esa zona que está más teñida es la zona que hay mayor proliferación y es la zona donde yo debería tomar la biopsia. ¿Ya? Niños, es una ayuda diagnóstica porque es como el mecanismo de este líquido se va a adherir a nivel nuclear de esa célula, pero por supuesto que puede dar falsos positivos, ¿ya? Ayuda, sí, pero no es una determinación, digamos, del diagnóstico, ¿ya? Entonces, y ya después tomamos la biopsia. Y esta cuestión aquí, chiquillo, malo, ¿ya? Carcinoma de células escamosas, tejido muscular aquí y miren el epitelio al lado. Adiós musculito, me lo voy a comer. Ya lo invadió. ¿Ya? Sí, lo está invadiendo. ¿Ya? Y estas zonas que se ven más rosadas en las fotos son las zonas o las perlas de queratina que se les denomina. ¿Ya? Ah, sí, ya hizo pedazos el tejido conectivo. Entonces, el diagnóstico definitivo por supuesto que va guiado a identificar y eliminar los factores etiológicos sospechosos. ¿Ya? En el caso de lesiones persistentes o sin causa clara, considerar la toma de una biopsia. ¿Ya? Sobre todo para las lesiones que ustedes clínicamente denominaron como leucoplasias. La tinción de azul de toluidina no es diagnóstica, no es diagnóstica, solo me va a guiar, ya orienta a un procedimiento, a saber dónde yo puedo tomar la biopsia, ¿ya? Y lo va a hacer de manera correcta, incluso no, pero es una orientación que puede ayudar de alguna u otra forma, ¿ya? Para manos más expertas pueden ocupar el azul de toluidina y ellos pueden decir, ¿sabes qué? Marcó acá, voy a tomar la biopsia aquí, pero en esta zona donde no marcó, igual voy a tomar la biopsia porque clínicamente me parece que esa zona es necesaria estudiar. ¿Se entiende? Ya. Y la biopsia provee, por supuesto, el diagnóstico definitivo. Frente a toda sospecha, biopsiar es la solución. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales de las leucoplasias, miles. Tenemos el neoblanco el esponjoso, queratosis friccional, quemaduras químicas, el leucoedema que ocurre en la cara interna de las mejillas, el líquen plano, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, antes habíamos conocido un concepto que se llamaba eritroplasia. ¿Ya? La eritroplasia, a diferencia de la leucoplasia era blanca, la eritroplasia es de los eritrocitos, es roja, eritematosa, ¿ya? Es un término clínico para una mácula o una placa roja que no puede ser claramente diagnosticada como alguna otra enfermedad de la mucosa oral. Es una lesión de borde neto, más común en el paladar blando, en la cara ventral de la lengua y en el piso de boca, ¿ya? Histológicamente, más del 90% de las eritroplasias son displasias epiteliales avanzadas o carcinomas. Por lo tanto, ¿son más frígidas que la leucoplasia? Sí, ¿ya? Y pueden existir mixtas, profe, sí, se llaman eritroleucoplasias.
¿Ya? Entonces, acá en la cara interna de la mejilla ustedes observan un área que es más bien una mácula, que es eritematosa, que por supuesto, una vez descartado algún factor etiológico que lo esté generando, ustedes lo mandan a estudiar porque lo categorizaron como eritroplasia. Lo mismo que ocurre a nivel de la cara ventral de lengua, que son sitios de riesgos, ¿ya? Y también en la zona del paladar blando, ¿ya? Ya, niños, acá por ejemplo observamos esta lesión en una paciente que fuma una cajetilla diaria desde hace 6 meses. Observa un área rojiza irregular en el paladar blando que se extiende hacia la cara interna de la mejilla, ya, del lado izquierdo. Se toma la biopsia, esto en diciembre de 2002, se toma la biopsia y era un carcinoma ya, es decir, ya había invasión en el tejido conectivo subyacente. Recordar que las áreas rojas, más del 90% de ellas, es muy probable que la biopsia no salga buena. ¿Ya? Entonces, por eso es importante pesquisarlas, obvio que sí. Acá observamos otro caso de una mujer de 85 años, antecedentes de carcinoma de células escamosas en la encía, ¿ya? Operada anteriormente y realizado el colgajo libre, ahora con lesión en cara interna de mejilla izquierda y el paladar. Se había operado de carcinoma. Y después volvió con otra lesión eritroplásica, ¿ya? Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello y a nivel de cavidad oral aumentan el riesgo, por supuesto que sí. Y eso va a lo que yo les dije, a mí me interesa que se acuerden de esto de que estaba acá abajo. ¿Se acuerdan? Que las células iniciadas uno no sabía o no podía tener el valor pronóstico de ellas, no sabe si realmente van a evolucionar a generar una lesión o se van a mantener así mutadas y no van a generar nada, uno no sabe. ¿Ya? Pero los pacientes que ya presentaron antes cáncer, por supuesto que aumentan esa posibilidad. ¿Ya? Entonces, cuando un paciente ya ha sido operado por cáncer oral y está bien, ustedes igual lo examinan acuciosamente como corresponde para evitar que no se esté formando alguna otra lesión en otro lado de la boca. Y ahí nace el concepto de campo de cancerización. ¿Ya? Campo de cancerización quiere decir que en un lugar que ocurrió cáncer, toda esa área muy probablemente tiene células iniciadas que pueden formar otro cáncer. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, una de las lesiones importantes también a destacar es la quilitis actínica. La quilitis actínica se produce por radiación solar, principalmente en el labio inferior, sobre todo en pacientes que trabajan a una exposición solar constante, ya como en agricultura, los pacientes que trabajan en construcción, por ejemplo, que no se protegen, etc. Mucho más en hombres, fototipo A, obviamente fototipo más claro. Los que somos más morenos nos salvamos de alguien que sea. ¿Ya? Y los blancos con muerte. ¿Ya? No, niños. Ay, ahora los blancos todos ofendidos, así como... Porque los blancos en Chile se creen así como ingleses, así como... Yo soy súper blanca, me dicen mis primas, y es como... Ya. Claro, y ahí le digo, sí, pues tienes predisposición a cáncer, así que disfrutar. Entonces, la quilitis actínica, el más en hombre, fototipo A, ocurre en el borde vermellón inferior, ya generando una atrofia, es más bien pálido, ocurren algunas fisuras y por supuesto que rugosidades a nivel de la superficie, ya hay pérdida del límite mucocutáneo. Cuando hay pérdida del límite mucocutáneo uno tiene que estudiarla. Si es que uno siente induración en esa zona, chiquillos, señor, vaya urgente a tomarse una biopsia de esa zona porque la induración puede indicar el proceso tumoral abajo. ¿Ya? Entonces, los pacientes van a llegar con estas zonas costrosas en donde hay pérdida del límite del vermellón, ¿ya? Se ve una alteración en el tejido que por supuesto se traduce en una alteración en el colágeno subyacente al epitelio, lo que se conoce como elastosis solar, ¿ya? Y que, por supuesto, con un adecuado manejo con la biopsia, uno después los pacientes controlan y esto evoluciona bien, ¿ya? Esta es una lesión asintomática de varios meses de evolución. El plan de tratamiento es una biopsia incisional porque yo
necesito sacar solo un pedacito, no puedo sacar todo el labio, ya, solo un pedacito para ver qué es lo que está ocurriendo en el tejido de esa zona, lo observo que la biopsia salió con un cierto grado de displasia, pero eso involucra, como son grados de displasia, que yo pueda remover el tejido y después indicar un control, ¿ya? Factores protectores al tejido y miren cómo evoluciona, ¿ya? Si eso se hubiera mantenido en el tiempo, es muy probable que las anomalías avancen y eso haya desarrollado un cáncer en el futuro. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Cómo se llama la alteración del colágeno abajo? Elastosis solar. Elastosis solar. ¿Ya? Y era una de las causas de por qué un tejido se podía ver incluso más blanquecino. ¿Ya? Entonces, para los pacientes que presentan este tipo de patologías, es mucho más prevalente en hombres, va a generarse más en pacientes caucásicos y en general en mayor porcentaje cuando se toman las biopsias son solamente displasias leves, ¿ya? Algunas pueden estar un poquito más avanzadas, pero en general en la mayoría de los casos son leves, por lo tanto retirar todo el tejido de esa zona, controlar al paciente, dar la analgesia necesaria para posterior a la cirugía y después indicar factores protectores solares, sobre todo hidratación también y por supuesto bálsamo o incluso bloqueador que ahora existe como lipstick, etc. ¿Ya? Ya niños, otra patología es el líquen plano. Por supuesto, importante que lo conozcan, yo creo que yo lo he mencionado o algunos de otros profesores también lo han mencionado más de alguna vez. Es una patología mucocutánea inflamatoria de etiología desconocida y que es potencialmente maligna, según algunos autores. Habitualmente se manifiesta de manera clínica de forma bilateral, comúnmente en cara interna de mejilla y en lengua, ¿ya? Son estriaciones que se desprenden de la mucosa en forma de red, ¿ya? Que se conocen como estrías de Bickham, ¿ya? Existe el líquen plano reticular, el líquen plano erosivo, el atrófico y el atrófico erosivo, ¿ya? Obviamente, dependiendo de cada uno de ellos, es como yo debo estudiar a ese paciente y ver en cuál de los tipos de líquen plano que el paciente presenta existe mucho mayor riesgo de malignización. Independiente, yo ya sé de base que el líquen plano como título, independiente existan 4, 5, 6 tipos de él, ya eso, su título, líquen plano, esa enfermedad me constituye un potencial de malignización en el paciente, ¿ya? Entonces, por supuesto que yo debo observar el tejido, examinarlo como corresponde y de esa manera atribuir la biopsia necesaria, sobre todo si hay algún cambio en el tejido, ya que yo estoy viendo que no está bien, y por supuesto para determinar la confirmación diagnóstica. Algunos pacientes pueden, aparte de cursar con lesiones a nivel de la mucosa, pueden cursar con lesiones a nivel de la piel, ¿ya? El líquen plano atrófico que genera estas áreas como depapiladas en la lengua también se puede observar. A la histopatología, epitelio plano pluriestratificado paraqueratinizado con papilas epiteliales en forma de sierras. En el tejido conectivo adyacente se observa una banda de linfocitos que sigue el recorrido del epitelio. Se dan cuenta cómo la inflamación de aquí para abajo no se ve tanto y de aquí se ve. Esa es la banda de linfocitos que se siguen el líquen. ¿Ya? ¿Característico? Sí, muy característico. Tratamiento, corticoides, ya en el vehículo adecuado dependiendo del grado obviamente que presente el paciente. Tenemos casos refractarios a corticoides, se puede indicar tracrolimus, ya como otro tipo de tratamiento, y por supuesto controlar los líquen planos orales erosivos, que esos son los que constituyen un mayor riesgo o un problema, digamos, desde el punto de vista sintomatológico también en el paciente, ¿ya? Por último, niños, tenemos el lupus eritematoso. Es una enfermedad autoinmune, ya que se considera una vasculitis, es no órgano específica. Sin embargo, el lupus eritematoso, uno de los órganos target que se ve, sobre todo el sistémico, dañado es el riñón, ya porque hay depósitos de inmunocomplejo a nivel de la membrana basal de los nefrones,
alteraciones ahí renales, etc. Presenta periodos de remisión y exacerbación sistémica, afectando cualquier órgano. El lupus sistémico presenta un compromiso general. El discoide solo afecta a la piel y a las mucosas. ¿Ya? Es muy frecuente que el riñón esté afectado, la piel, la musculatura y así otros órganos en menor frecuencia. Autoanticuerpos contra antígenos celulares, los primeros que se estudian son los ANA, existen los extraíbles como los ENA que también ayudan. El específico para diagnóstico de lupus eritematoso es el anti-Smith, ¿ya? Así como de Smith, así como Chinese is nice. ¿No le gusta Morrissey? No. ¿Y Bad Bunny? Tampoco. Sí, Bad Bunny no. Sí, ay, que como que y Bad Bunny me hacen como sale para el lado. Están en el matrimonio perreando hasta abajo ahí. ¿Ah? Ya. Anti-Smith es uno de los autoanticuerpos específicos para el diagnóstico de lupus eritematoso. Ya, por lo tanto, ahí es necesario indicar los exámenes complementarios que corresponden para hacer el estudio que corresponde. Ya, chiquillos, hay un cuento aparte con los autoanticuerpos. Yo sé que son complejos porque miles de ellos, los títulos pueden estar alterados en miles de enfermedades autoinmunes. Entonces ahí ya es un cuento del reumatólogo, pero por supuesto que ustedes conocer los básicos es necesario de manera general. ¿Ya? Situaciones clínicas. El anti-ROA y anti-LA, ¿cuándo las pido, doctora? Ya, bien, ¿dónde más? ¿Y dónde más? No, específico no son para lupus. El único específico para lupus es el anti-Smith. ¿Ya? El anti-Smith se puede estudiar con el anti-ROA y anti-LA, sí. Eso pasa con ¿Ya? Y también los ANA. ¿Ya? Ya, chicos. Y acuérdense que también el lupus, dependiendo del lupus, que es categorizado una vasculitis, dependiendo de cómo se manifieste, puede ser estudiado con ANCA, ¿ya? Con autoanticuerpos antinucleares, anticitoplasmas de neutrófilos, ¿ya? Que es otro mecanismo también de estudio, ¿ya? Ya, chiquillos, dentro de las situaciones clínicas, obviamente es muy amplio y variado, puede llegar a comprometer de forma grave algunos órganos vitales. Silencio, niños, y las manifestaciones clínicas son múltiples, ya es por eso que como una enfermedad autoinmune necesita un largo periodo de estudio para poder diagnosticarla como corresponde y poder tratarla, porque los reumatólogos incluso les es difícil diagnosticarla, chiquillos. Hay muchos pacientes que están cursando con lupus y son tratados solo como que tuvieran síndrome de Sjögren. Hay pacientes que son tratados como que tuvieran artritis reumatoide y en verdad tienen lupus, ¿ya? Por eso la titulación de los autoanticuerpos, si bien importa, existe también un recuento de todo lo que es el material clínico y por supuesto en algunos casos la biopsia. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Está riendo? ¿Se está burlando de mí? ¿Que le está llorando, doctora? ¿No? Doctora, créame que yo también quiero parar. Esto no se acaba nunca. Yo estaba en la oficina y le dije, doctor Molina, ¿qué le pasa? ¿Usted está loco? ¿Cuántas ya por qué? Demasiadas. Yo estoy de acuerdo con ustedes, niños. Un poquito. ¿Ya? Ya, niños, clínicamente, mariposa lúpica, que es ese exantema cutáneo que se observa, característico del lupus. Ya, esa área eritematosa que... ¿En el licoide también? En los dos, sí, el licoide de piel y mucosa, no se puede observar. ¿Ya? Ya, chiquillos, y a nivel de cavidad oral e intraoral, a nivel de la mucosa, úlceras. Ya, algunas veces tienen algunas radiaciones que son como estrías blanquecinas que se desprenden desde la misma lesión y que por supuesto necesitan ser estudiadas. Tienen una foto que tiene como un área más oscura, ¿o no? Sí, muéstrenmela bien. Eso. Ya, la foto de abajo, esta foto, chiquillos, la C, esa área más oscura se le denomina melanosis postinflamatoria. ¿Ya? El tejido se tiñe más oscuro, el tejido se tiñe más oscuro, exacto. Ah, que ahí se ve como café. Melanosis postinflamatoria, el tejido se ve un poco más oscuro En la debido diapo- al grado crónico de inflamación. ¿Ya? Y que se activan los melanocitos, que les depositan melanina a los queratinocitos y esto hace que la piel se vea un poco más oscura en esa área. ¿Ya?
Ya, chiquillos, por supuesto que lógicamente pueden, dependiendo del grado de lupus eritematoso, el paciente presentar las lesiones. Ya, estas lesiones que pueden ir desde comprometer la zona perioral hasta gran, digamos, área de la mucosa oral. ¿Ya? Entonces, pronósticos en las displasias, en los desórdenes potencialmente malignos. Son de bajo riesgo las biopsias que no tienen displasia, en zonas de bajo riesgo, cuando son leucoplasias menores a 2 centímetros y cuando son homogéneas. ¿Ya? Cuando una leucoplasia sigue esas categorías, yo puedo categorizarla o puedo decir, ¿sabe qué? Doña leucoplasia, usted muy probablemente cuando la estudiemos es que su biopsia salga en mayor porcentaje buena. ¿Ya? Sin embargo, vamos a decir que un desorden potencialmente maligno como lo es la leucoplasia es de alto riesgo cuando presenta displasia, cuando está en una zona de alto riesgo como lo es piso de boca, bordes o cara ventral de lengua, ¿ya? Cuando es mayor a 2 centímetros y cuando son no homogéneas, ¿ya? Sobre todo verrucosas erosivas, ¿ya? La conducta, por supuesto que va a ser la extirpación completa de la lesión, sobre todo si es que es de bajo riesgo, el control periódico y rebiopsiar si es que hay otra lesión en la misma área. ¿Ya? En alto riesgo va a depender del diagnóstico que presente. Si es que el tejido presenta displasia leve, moderada o severa, yo saco toda esa lesión y la controlo igualmente y por supuesto rebiopsiar si es que aparece otra lesión en el mismo lugar o en otro lugar una vez que ustedes vayan controlando al paciente. ¿Ya? Si el paciente tiene ya el diagnóstico de carcinoma in situ, derivar, porque ya es el carcinoma. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál es el rol del odontólogo y otros profesionales en relación a los desórdenes potencialmente malignos, chiquillos? ¿Qué es lo que nosotros debemos fijarnos? Por supuesto, realizar la prevención primaria, dejar los factores etiológicos principales asociados a este tipo de trastornos, ¿ya? Una prevención secundaria que es el screening, educar en el paciente, ¿ya? Realizar el examen como corresponde, chiquillos. No vayan a revisar por favor solo los dientes, vean la mucosa, son 3 segundos más de su vida, ¿ya? 3 segundos más de su vida donde ustedes hacen ti. Lo hacen como el forro, pero da lo mismo. Pero lo hicieron. Lo hicieron. ¿Me entienden? No van a ver así como, no, si el premolar tiene una caries oclusal o accelerolada. ¿Ya? No, pues vean la cara ventral de la lengua, tira la lengua para allá, tira la lengua para acá, palpen un poquito, señora, está bien, ya, listo, la mucosa está listo, bien, ya, chao. Pero después se van a los dientes, ¿ya? Lugar de la lesión, características asociadas a transformación maligna. Lugar de la lesión, cuando está en piso de boca, lengua en la cara ventrolateral, en el trígono retromolar, en los pilares amigdalianos, ahí son zonas de riesgo. ¿Ya? Niños, esto se lo tienen que aprender de memoria. ¿Ya? El aspecto clínico, eritroleucoplasia, eritroplasia, la leucoplasia verrucosa proliferativa, las no homogéneas y las lesiones múltiples, por supuesto que van a ser predictores que van a hablar un poco más de una posible lesión maligna, ¿ya? Sobre todo también cuando las lesiones tienen un crecimiento rápido. Entonces, chicos, silencio. Silence. ¿Ya? El reconocimiento de las lesiones asociadas al desarrollo de neoplasias es la medida preventiva más eficiente desde el punto de vista clínico. La inspección clínica minuciosa de las mucosas, minuciosa de las mucosas, no 3 segundos de su vida, pues chiquillos, no sé, canten alguna canción de Bad Bunny mientras están así, ella es calladita, ¿ya? Entonces examinan la cuestión, es mandatory en el examen inicial y al finalizar cualquier tratamiento, ¿ya chiquillos?
Dudas, preguntas, por favor estudien la clase y me las traen, yo no tengo ningún problema, así como profe en la clase dice what to learn, le resolvemos al tiro, ¿ya? Ya chiquillos.